real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero muchas veces se nos olvida esto, que nosotros somos servidores, que somos siervos de Cristo, que somos sus esclavos. Frasecita como que muchas veces no nos gusta, pero sí somos esclavos, así mismo lo dice la palabra. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero luego pasamos a ser esclavos de aquel que nos rescató, aquel que nos sacó del pecado. O sea, somos servidores. El servir es un don. El ser servidor viene por un llamado. Pero ese servir, ese llamado, nosotros tenemos que activarlo, pero para eso hay que prepararse. ¿Y cómo nos preparamos, señores? Qué bueno que nosotros en Antioquía, he visto que desde siempre estamos en eso. ¿Cómo nos preparamos? Con sana doctrina, con el conocimiento de la palabra. Y con un carácter forjado por Cristo. Y eso lo vamos a ver ya luego desarrollado. Sana doctrina, conocimiento de la palabra, carácter forjado por Cristo. En el versículo 35, ya donde acabamos de leer, vemos el inicio de esta petición que quieren hacerle, o que le hacen, mejor dicho, estos dos discípulos, Santiago, Jacobo y Juan. Si miramos la parte gramatical de esta, si miramos el trasfondo de ella, vemos como que es una petición un poco pretenciosa y como un poco manipuladora también. Como que estaban esperando, como que Jesús no le preguntara qué quiere y como que le diera la respuesta, sí, yo quiero, ya. Pide, yo te... No, eso no trabaja así. Porque muchas veces en nuestras peticiones, cuando oramos a Dios, queremos manipularlo. A Dios no se manipula. Ya en el 37, versículo 37, después que Jesús le preguntara qué quería que hicieran por ellos les dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, Señor, mira, nosotros somos los canchanchanes tuyos, junto con Pedro, ¿verdad? Ustedes saben eso, que siempre eran los que estaban presentes en todos los milagros. Eran los tres que estaban presentes siempre. Nosotros somos los canchanchanes tuyos, que estamos todo el tiempo contigo. Entonces, nosotros queremos los primeros puestos en tu reino. Nos vamos a sentar nosotros, mira, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sí. Y sabes que ahora que tú dices que eran dominicanos, eran familia. Ellos eran primos de Jesús. Sí, eran primos de Jesús. La mamá, hermana de la madre de Jesús, de María, ella también entra en esa petición. Pero lo vemos ya en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 20 al 28. O sea, como que
estaban buscando esa confianza y no, espérate, somos familia también, tiene que darme. Entonces, si miramos esa propuesta que le están haciendo, hay como esa arrogancia. Que no es el proceder de un buen cristiano. Señores, no estamos juzgando a los discípulos. Estamos juzgando una acción, ni juzgando, estamos hablando de una acción. Porque hasta el momento ellos estaban siendo transformados, estaban siendo preparados. Porque en el hombro de ellos, o sea, con ellos era que Jesús, luego de su partida, iba a dejar la iglesia. Entonces, por eso es preparación. Entonces, lo que estaban diciendo, Señor, queremos los puestos de eminencia. En cuanto a la madre, hizo la misma petición. Lo único que dice en Mateo 20 es que ella se postró. Pero si miramos el contenido también de la oración, ella le dijo: ordena en tu reino que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y a tu izquierda. Ordena que en tu reino. Pretenciosa la propuesta. Yo puse a leer unos versículos anteriores y Jesús le anunciaba por segunda vez su padecimiento. Y yo dije, pero ven acá, entonces el Señor está nombrando diciendo que va a sufrir, que va a partir, ¿verdad? Que va a morir y todo esto. Y ya ellos estaban repartiendo los puestos. Bueno, ya el Señor se va, vamos a repartirnos esto. Esto hay que comérselo temprano. Oh, santo. Ahora, ¿qué factores pudieron actuar sobre esa petición? Uno de ellos es el orgullo, la altivez. En ello, y no solo en ellos dos, sino en todo el grupo, los 12, siempre estaba ese ánimo de competencia. Por saber, por darse esa posición, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a tener la mayor posición? Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el 9, capítulo 9 de Marcos, del 33 al 35. 33, 35, 9 de Marcos 33, 35. Nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, venían discutiendo en el camino. ¿Quién es el que va a ser mayor? ¿Tú o yo? No, porque yo soy el mayor. No. Me imagino que los tres que eran canchanchanes siempre. No, vamos a ser nosotros los tres. Entonces, él se sentó, Jesús, y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, otra frase que es repetitiva, esa oración completa y es repetitiva también, porque él no solo se lo dice ahí, sino que continuamente, como acabamos de leer en el capítulo anterior. Otro factor pudiera ser el concebir el reino de Dios bajo criterio humano, bajo criterio de hombre. En ese momento ellos, aunque ya tenían un tiempecito, ya un tiempo con Jesús, aún no habían entendido
cómo era el reino de los cielos. Porque ellos lo estaban concibiendo a lo que estaban acostumbrados. Que inclusive familias sacerdotales, señores, hacían pacto, se asociaban a esos regidores romanos para tener posiciones sacerdotales en busca de posición. Entonces ellos concebían que el reino de los cielos era igual al de la tierra. Hay un presidente, hay un rey. No, hay una mano derecha del rey, una mano izquierda, un pie derecho y un pie izquierdo también. O sea, ¿cómo miraban ellos el reino de los cielos? Igual que el del hombre. Ahora, en ello pesaba una promesa. Ellos no estaban tan lejos de una realidad. Lo que pasa es que la habían percibido, como dije ahorita, de una forma errada. Porque ustedes sabían que ellos se iban a sentar en 12 tronos, dice la palabra. En Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eso es Pedro preguntando. El tercer canchanchan, ¿verdad? ¿Qué pues tendremos? Buscando qué para mí, qué tenemos nosotros, qué es para nosotros. Y en el 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, esa promesa estaba para ellos. Ellos no estaban alejados de una realidad. Lo que pasa era que lo concebían de forma errada. En el versículo 38, aquí dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis que lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Él está diciendo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Si miramos lo que significaba la copa, el cáliz, no era nada bueno. Por eso en la cruz, recuerden que Jesús dijo en su pesar, sí, eso exactamente, si es posible, Señor, quita esta copa de mí, pásala de mí, pero siempre que se haga tu voluntad. Porque la copa, señores, era de un precio alto. Entonces por eso le dice aquí: ustedes no saben lo que ustedes piden. Porque esta copa es de sufrimiento. Esta copa tiene sangre, mucho sacrificio. Y muchas veces nosotros queremos mérito sin pagar el precio. Así que si queremos algún mérito, que no debe ser, hay que sufrir con Cristo también. Hay que padecer con Cristo y hay que tomar la cruz. En el 39, ellos dijeron: podemos. Pero no fue así, podemos. Sí, podemos. Podemos. El Señor dice: está bien.
van a beber de la copa y van a ser bautizados. Pero lo puesto en el reino, eso ya Dios lo predeterminó, ya eso está listo, ya eso está firmado, o sea, eso no le toca a ustedes. Vemos aquí una respuesta impetuosa, rápida, enérgica. Debemos recordar que estos dos discípulos fueron lo que Jesús le nombró como hijos del trueno, porque eran acelerados. Una vez iban para Jerusalén, para su entrada a Jerusalén, y pasando por una aldea de samaritanos, en esa aldea no lo quisieron recibir. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? No hay que negar, señores, eran hombres de fe, ¿eh? Tenían un convencimiento, porque ahora muchos no se atreven a decir con tanta seguridad, ¿verdad? Pero eso no era lo que quería Dios o lo que le estaba enseñando Jesús, porque él inmediatamente le dice: espérense, señores, yo no vine aquí para que se pierdan las almas, sino para salvarlas. Ahí entra ese plan de salvación. En el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Enojo. Eso quiere decir, según la palabra, es que ellos estaban igual de perdidos. O sea, no eran solo ellos dos, Jacobo y Juan, Santiago y Juan, sino que los 12 iban por el mismo camino, estaban perdidos todos. No habían entendido lo que era el reino de los cielos. No habían entendido cuál era el reinado de Jesús. No lo habían entendido. Porque si hubiesen entendido, su acción hubiese sido otra. Me imagino que ellos habrán dicho: bueno, entonces nos están adelantando, así que esto no va. Esto no cogieron adelante. Aquí se acabaron las reparticiones. Y ahí va a poner el touch. En los versículos del 42 al 45, que son lo que vamos a tratar luego, aquí Jesús les da toda una doctrina de humildad y liderazgo. Las autoridades terrenales abusan del poder tras el bien propio, ejerciendo poderío. Pero a los discípulos Jesús le muestra el fundamento de servir y ser servidor como modelo de humildad, de grandeza. Le enseña a ir por un camino opuesto a la ambición o al protagonismo. ¿Quién es servidor? Lo primero que vamos a decir es que la palabra que se utiliza como servidor aquí, del original griego, es diaconeo o diaconeo. Quiere decir servir a otro, la forma de servir a otro, pero servir con amor. En el Nuevo Testamento, esta frase o esta palabra aparece bastante, utilizada en frases como servidor de Cristo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo o siervo del Señor.
utilizada mucho por Pablo, por Pedro, por Santiago, por Judas. Inclusive una vez, por la misma disputa entre servidores, Pablo tuvo que llamar a corrección porque se habían disputado, no, porque yo soy de Pablo, porque yo soy de Apolo. No, espérense, vamos a seguir con lo mismo. No. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Sino simples servidores. Dice, simples servidores, porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Simples servidores. Trabajo del servidor: sembrar, regar. Ahora pregunto, ¿esto de ser servidor solo fue para ellos? Está para nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han sido hechos libres del pecado? Si fuimos hechos libres ya del pecado, fuimos libertados del pecado, nosotros pasamos a ser servidores. Liberado del pecado, pero hecho siervo de aquel que nos rescató. En Hechos 2:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién es el servidor? El servidor es aquel que no solo busca su interés, sino el de los demás. Si miramos de nuevo esa petición que hicieran los discípulos, es una petición que no piensa en nosotros, solo pensaron en ello. Eso está en Filipenses 2:4. Servir no solo buscando los intereses propios, sino el de los demás. O sea, no es individualista ni egoísta. Pablo le dice con respecto a esto a los corintios que para él ganar almas, ganarse a los otros, con los judíos se hizo judíos, con lo de la ley se hizo de la ley, con lo que no eran de la ley se hizo con ellos también, y con lo que era débil también se hizo con ellos, con el propósito de ganar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? No digan nada, ¿eh? El servidor es luz. Recuerdo la semana pasada, pastor, que estaba hablando sobre la familia, que es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Y cuando somos luz, esto es lo que nos dice, que nosotros tenemos que ser luz primero en la casa, porque si yo enciendo la luz en la casa, ¿a quién alumbro primero? Y antes de yo sacar la luz, tengo que trabajar en mi casa, ser servidor en mi casa. Porque vemos a veces personas que se jactan en las redes, fuera, pero en la casa el servicio. Entonces, ¿dónde debemos ser primeros servidores? En la casa. Ser luz en la casa. Y luego llevar esa luz a los demás. Servidores del todo por el todo.
Aquí voy a nombrar varios personajes que tienen una enseñanza para nosotros. Pero el principal modelo y el único modelo de nosotros es Jesús. Ok. Primero, Tabita. Una mujer totalmente altruista. Una mujer dedicada a la obra, al servicio. Hacía prenda de vestir para las viudas. Una mujer que es la única en la Biblia que le llaman discípula. La única discípula. Y al parecer, si uno analiza con su obra, ella alcanzó a muchos. Alcanzó a muchos con su obra. ¿Por qué? Porque el día que muere, era el lloro en su ciudad, en Job. Y cuando mueren los que estaban ahí, escucharon que Pedro pasaba por otra ciudad a unos 20 kilómetros. Vamos a buscar a Pedro. Fueron inmediatamente donde Pedro. Pero imagínense en ese tiempo, 20 kilómetros. Me imagino el polvazo, vamos. Cuando Pedro llega, resucita a Tabita. Pero ¿dónde queremos llegar? Es que esta mujer era negada, una mujer de entrega por la obra, una mujer de servicio. Y por el servicio vuelve a que alcanzar las almas. ¿Y para qué se alcanzan las almas? Para Cristo. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el final? ¿No es la salvación? El fin último es la salvación. Otro servidor del todo por el todo, Esteban. Uno se pregunta, tantas cualidades para llamar a una persona a servir a la mesa. La misma palabra que mencioné ahorita del griego es la que se usa aquí, diaconeo o diaconeo. O sea, servir con amor. ¿Cuáles eran las tres condiciones para poder servir y que tenía este varón? De buen testimonio. O sea, era intachable, irreprensible. Caminaba por la línea. Lleno de Espíritu Santo. O sea, da fruto de Espíritu. De sabiduría también. Se sujeta, se ajusta a la palabra. Actúa conforme a la palabra. Y este ministerio de Esteban estaba creciendo bastante. Y fue objeto de persecución y lo apresaron también, porque se levantaron contra él. Otros grupos, por ejemplo, llamados los libertos, y de varias ciudades fueron a discutir con él, pero no tuvieron argumento, porque la sabiduría de este hombre, el entendimiento de este hombre, la palabra que tenía, era más que lo que podían hacer ellos. Otro que no se puede quedar
es el buen samaritano. Porque en esta parábola, hablando del prójimo, lo que nos dice, lo que nos trata es que este hombre sirvió con entrega, con desprendimiento, con amor. Y seguimiento también. Porque él no lo dejó solo y no lo abandonó. Dije, bueno, ya déjalo ahí y que se quede ahí. No, le dio seguimiento. Son cosas que tenemos que hacer nosotros como servidores. Y el principal ejemplo de nosotros siempre será Jesús, quien siendo Dios se humilló y se hizo siervo y dio su vida por muchos, por todos nosotros. Glorioso Padre, vamos a tratar 4 principios del servidor. El primero, lo que hace, lo hace para Dios y no para los hombres. Colosenses 3, 23, 24. Lo que hace, lo hace para Dios y no para los hombres. O sea, no busca ser el protagonista. No busca una posición. No hace publicidad. Estoy regalando 100 pesos, dame subirlo. Estoy regalando 100 pesos aquí. Hay especialistas en eso y lo sabemos. Y lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa. ¿Por qué hacen esto? Porque han entendido que la recompensa viene de Dios. Su fin es agradar al Padre. El fin del servidor es agradar al Padre, cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Es el fin del servidor, la voluntad de Dios, agradar al Padre. El segundo principio: su concesión de reino no es de este mundo, como lo tocamos ahorita. El servidor de Cristo, cuando sirve, no espera reconocimientos o privilegio, pues su servicio no está pautado por la superioridad. Aquí, bueno, nosotros vemos eso a diario. Y no, vamos a hablar de la iglesia, no fuera de las iglesias. Ven gente disputándose, luchando por un título, por una posición. Y si no le llaman, no, porque el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal. ¿Eso es el servidor? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Actuando conforme al modelo del mundo. Ahora mismo el modelo del mundo te dice que para tú entrar a cualquier posición o un trabajo, ya tú tienes que tener hasta un doctorado. Y cuando entra a la posición, no lo necesita para nada. Pero el mundo te pone esos requisitos. No le paga. Eso pasa. En mi área, pastor, se ve mucho eso.
te exigen ahora mismo el doctorado. Tú no lo usas, pero tampoco te pagan para eso. Entonces, 4 años de una universidad, 2 años de una maestría y después 3 años de un doctorado. 11 años para nada. Ajá. Gloria a Dios. El tercer principio: no tiene lugar para la superioridad. En el 43 del versículo 10 que leímos al principio y 44 dice: pero no sea así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser primero será siervo de todos. Les dice a los discípulos: ustedes son diferentes. Ustedes tienen que marcar la diferencia, porque ustedes no son iguales al modelo del hombre, al modelo del mundo. En el corazón del servidor debe haber humildad, y es donde nace la humildad. El liderazgo de la iglesia no se maneja por paradigma de hombre, porque es totalmente contrario a lo que establece el mundo. Aquí no hay orgullo, no hay competencia por una posición. No se hacen las cosas para estar encima de otro. Yo tengo que ver, no. Ancianos de la iglesia, y la iglesia en general, hágase el mayor como el menor, el que dirige como el que sirve, con humildad, estimando a los demás como superiores. ¿Qué nos dice Filipenses 2? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Aquí recoge todo prácticamente lo que hemos hablado. El siervo debe tener humildad, nada por vanagloria. Estima a los demás como superiores a él mismo. No mira lo suyo, sino que mira lo de todos. Y nos muestra de una vez el ejemplo de nosotros, Jesús, su modelo. Y es el último principio, que el modelo del servidor es Jesús. El mundo tiene un criterio errado de grandeza que es contrario al modelo del servidor de Dios. En el mundo se promueve individualismo, y eso siempre lo vemos, eso está a la orden del día.
Yo, solo yo, y todo pienso en mí. En todo lo que voy a hacer no pienso en los demás. Promueve mucho el protagonismo. Yo soy el importante. El ego. Y lo malo es de todo esto, en esa parte, es que desde los púlpitos, déjeme decírselo bajito, desde los púlpitos, esto se promueve. ¿No escucharon? Déjeme decírselo ahora bien. Desde los púlpitos, esto se promueve. Ahora bien, hermano, el servicio es amor, es entrega. Por eso el servidor conoce la grandeza de Jesús y su ejemplo para servir. Que sin importar ser Dios, se hizo siervo, no buscando una posición, no buscando el beneficio propio, sino el rescate de mucho para salvación. Otra vez, el plan de salvación, desde el principio, plan de salvación, rescatarnos. Yo sé que el hermano Nelson no está escuchando. Le voy a escribir una carta como la de Pablo, empezando. Dios te bendiga, querido hermano. Tengo deseo de verte y hablar contigo, pero por este medio te voy a pedir encarecidamente, te ruego, que deje de decir que esta nueva forma de predicar es más fácil que la otra. No se lo voy a decir de verdad. Hermano, hay que buscar mucho. Hay que buscar mucho, porque esto no se trata ya de que, o sea, está bien, díselo, di lo que está ahí, punto. No, no es así. Porque la cosa hay que darla a entender, deben quedar claras. Y para eso debemos sustentarnos en la misma palabra entre uno y otro. Hermanos, en conclusión, una pregunta que tenemos nosotros que hacernos, degustarla, saborearla, mantenerla durante la semana y siempre debemos hacerlo, es cómo estoy siendo visto yo en todos los lugares donde estoy. Aquí en la iglesia, en mi casa, en el lugar de trabajo. O sea, en todo lugar donde yo me muevo, tengo que preguntarme eso. ¿Cómo estoy siendo visto? ¿Como uno que sirve o como que uno que busca ser servido? Jesús como servidor y a nosotros como servidores nos pide dar la milla extra. Nos muestra el fundamento de servir y ser servidor como el modelo de humildad y al mismo tiempo de grandeza. La iglesia de hoy necesita de cristianos que estén dispuestos a ir más allá. Que al igual que Jesús, prediquen con el ejemplo de no ser servido, sino servir para alcanzar a mucho, porque ese es nuestro plan último, es alcanzar para el plan de salvación. Porque
No estamos aquí por estar nada más. Ese es el propósito final. Nos pide ser cristianos que piensan en otro y no solo en sí mismo. Hoy se buscan cristianos que sean obreros aprobados, cristianos altruistas, cristianos llenos de Espíritu Santo, cristianos conocedores de la palabra, cristianos humildes. Hoy se busca un servidor de Cristo. Glorioso Dios. Pastor. Servidores de Cristo. Eso es lo que somos. Servidores de Jesús. Se pueden poner sobre sus pies los hermanos que están acá en el templo, el que me está oyendo en su hogar. Levántate si estaba sentado o si estaba acostado. No sé en la posición que tú estás ahora, pero levántate. Y vamos a reconocer que Dios nos ha traído a sus pies para que seamos seguidores de Él, para que andemos, caminemos de acuerdo a su grata y divina voluntad. Qué bueno es poder entender la voz de Dios que nos dice que más que jefes somos servidores. A los que tienen empresas, que tienen empleado, enseñemos con nuestras acciones que somos distintos. Que no vean al jefe, sino que esta condición se vaya a otra dimensión. Porque estén viendo a alguien que lo entiende, que lo valora y que le sirve cuando ellos lo necesitan. Servidores. El gran problema que tenemos y que estamos viviendo como seres humanos es porque queremos que nos sirvan